Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quería presentar a alguien que conocí acá, que se llama Macarena Rodríguez, que es gestora y directora de cine. Ella es posadeña, o por lo menos vive en Posadas, acá en Misiones, y bueno, está preparando un proyecto de largometraje de ficción, Proyecto Mila, y ella fue una de las expositoras de esos tantos espacios que se van sucediendo en la carpa que les cuento, en esta carpa blanca de la Plaza San Martín en Oberá. ¿Cómo estás, Macarena? Buen día. Hola, Sergio, muy buenos días. Está muy bien, agradecida con la invitación. Bueno, sí, a nosotros nos interesa escucharte a vos. Bueno, porque yo advertí un compromiso tuyo, pude escuchar parte de lo que decías y me parece que podemos arrancar por esta idea del compromiso colectivo frente a esa nueva narrativa, es decir, el modo en que nos contamos las cosas. Hagamos lo que hagamos cine o tengamos una talabartería, ¿no? Totalmente, yo creo que hay cosas que son transversales. Te estaba escuchando ahora al principio. Antes que nada me quedé pensando mucho en la carpa esta que nombrás, que está armada en la Plaza San Martín, que es como también algo muy simbólico dentro de Gran Cortos, porque yo creo que es como nuestro fogón, la carpa. Es el lugar que nos reúne, que nos encuentra y que nos da calor, digamos. Nos damos calor entre nosotros y también nos da calor. Nos da calor los debates, el encontrarnos, debatirnos, reflexionando dentro de la diferencia, dentro de lo común. Así que esa carpa es como nuestro gran fogón, creo yo, dentro de lo que es el... Sí, hay varios conceptos que fuiste también sacando. Ahora en el primer momento del programa que escuchaba, creo que hay palabras claves para describir lo que es el fuerza colectiva. Vengo reflexionando mucho en el poder, en la fuerza colectiva. Creo que tiene que ver con el entendimiento, o sea, poder tener entendimiento, yo como persona, digamos, habitando este mundo. También una vez que hay entendimiento, creo que es inevitable el compromiso. Y después que está el compromiso, empezás a encontrar con causa, digamos, el compromiso con la causa, o puede decir con el sentido de la injusticia también, de saber los sujetos de derechos. El compromiso y ahí la organización. Encontrarnos entre pares, decir esto me moviliza, a vos también, cuáles son los puntos en común, y a partir de ahí organizarnos para encontrar esos objetivos en común y cómo poder llevar adelante esos objetivos en común, digamos. Y creo que también ahí entra mucho lo de la representatividad, digamos. Uno se siente representado o no por una causa, con algo que nos movilice. Creo que la fuerza colectiva lo que empieza a hacer es también, a partir de ver, por ejemplo, no sé, compañeros que se empiezan, o compañeras que se empiezan a juntar a debatir cierto tema, o de repente se nuclean y empiezan a activar sobre esa temática, creo que eso genera mucha representatividad. O sea, la fuerza colectiva tiene mucho de representatividad. Y esto de habitar en un sistema que enseña a habitar desde lo individual, cada uno encerrado en la suya, mirándose el ombligo, viendo cómo subsistir el día a día, digamos. Pero hay algo que se desbloquea una vez que uno puede encontrar esa representatividad en lo colectivo, y aún más una vez que uno se une a esa fuerza colectiva. Yo creo que es algo que te abraza, que empuja, y que uno entra en esa marea y vas, digamos. Que creo que tenemos que empezar a pensar habitar desde ahí, volver a habitar desde lo colectivo, digamos, y todo lo que puede implicar y todo lo bueno que puede empezar a generar si todos y todas empezamos a pensar habitar desde lo colectivo, digamos. Y tiene que ver con ese sentido. Qué lindo, Macarena, lo que decís, porque eso implicaría de algún modo
entrenarnos también en el funcionamiento colectivo, que incluye la escucha, que incluye atender al otro, movernos cooperativamente. Bueno, vos lo resumiste bien, dejar de mirarnos el ombligo. Ahora bien, ¿cuál crees que es esa causa que podría movilizarnos, permitir el abrazo fraterno, amigable, tibio que vos mencionabas para empezar a practicar el ejercicio colectivo? Mira, yo creo que en mi caso, por ejemplo, empezó ese abrazo con los movimientos feministas, ¿no es cierto? Sí. Pero a partir de la militancia feminista, yo empecé como a llevar esa práctica de la militancia a otros ámbitos, porque creo que tiene que ver con esto que me nombraba, el entendimiento, el compromiso, y después, bueno, listo, es un camino de ida, digamos. Creo que hay puntos que nos competen a todos y que es inevitable, digamos, que son los recursos naturales. Los recursos naturales sobre los que habitamos, sobre los que vivimos, nosotros acá en Misiones aún más todavía, viviendo en una zona de triple frontera, de un lado tenemos Paraguay, del otro lado Brasil, viviendo sobre uno de los recursos naturales más importantes, que es cuencas de agua a muchas generaciones más, digamos, pero que sin embargo nos va a salvar a muchas generaciones más si prestamos la atención para cuidarla, digamos. Y creo que es ahí donde eso, generar como el entendimiento de entender que esto nos afecta a todos, que nos afecta a todas, y que si no te afecta a vos, va a afectar a tus hijos, a tus hijas, digamos. Creo que va a empezar a ser notable, no sé, no puedo hablar de cuántos años, digamos, pero creo que va a empezar, y ya empieza a ser notable un poco la escasez de recursos. Nosotros acá estamos en una zona todavía, pero bueno, no nos falta ir mucho más allá de países de Centroamérica o de Latinoamérica para recursos, sin ir más lejos, lo que estoy en Uruguay, con el agua potable, el fuerte acceso al agua potable, digamos. Entonces creo que va por ahí, va por ese entendimiento que nos afecta a todos, de que por más que creas, ¿no?, sí te va a terminar tocando y te toca por algún lado, digamos. Y empezar, creo que inevitablemente, digamos, las cuestiones ambientales y de recursos naturales nos tiene que tocar y tenemos que empezar a tomar un compromiso entre todos, porque el impacto puede ser muy grande de acá a pocos años. Claro, eso nos lleva directamente a pensar cómo habitamos esos espacios que nadie podría negar, han sido degradados por justamente lo que vos mencionabas antes, ¿no? La organización que nos dimos, que no tuvo en cuenta los ríos, los pájaros, el ambiente, los ruidos. Fíjate que estamos hablando de este lugar privilegiado de la Argentina y, bueno, se están colando todo el tiempo esos ruidos provocados por la humanidad presente, que decididamente tenemos que revisar cómo estamos habitando justamente esos espacios. Y en ese sentido, volviendo un poco a lo que haces, estamos hablando con Macarena Rodríguez, que es gestora y directora de cine. Lo que yo vi acá, inclusive en las proyecciones que se dieron, es muchos proyectos cinematográficos sin mujeres, especialmente miraba en los títulos del final, en las jefaturas de área especialmente, no aparecen las mujeres. Y si hay un listado de 100 personas que trabajaron, y una especialmente, yo creo que el 80% eran varones, y salvo la maquilladora y alguna otra más, yo no creo que superaba la docena de mujeres habían intervenido en la factura de esa película. Pongo esto como ejemplo porque estamos en un festival de cortos, de proyecciones audiovisuales, pero esto se puede, como ustedes saben, trasladar a todos los ámbitos. Macarena, contanos vos, desde tu espacio, ¿qué pasa con esa inclusión de morada? Bueno, bien como lo comentabas en relación a esta exclusión que hay, digamos, de las diversidades en lo que es
los relatos audiovisuales y la comunidad audiovisual en general, y creo que eso se traslada no solo a la comunidad audiovisual, es algo histórico, ¿no es cierto? Las desigualdades que se vivieron entre las mujeres, las diversidades y los hombres. Y creo que las mujeres, al vivir en carne propia, digamos, las diversidades, al vivir en carne propia la desigualdad, digamos, vivirla solamente así lo entendés. Y ahí es donde, tipo, te cambia el panorama y tenés que decir, bueno, nos organizamos porque si no generamos un contenido nosotras, no vamos a lograr narrar desde nuestras perspectivas, lo cual es, creo, lo más importante, pero a su vez tampoco vamos a tener laburo como técnicas, digamos, porque la desigualdad está sucediendo. Nosotros acá en Misiones, para poder achicar la brecha de desigualdad, y hablando no solamente de un cupo, sino de la paridad, porque esto que vos decías de las jefaturas de áreas, son los lugares de todos los lugares de poder, por así decirlo. Siempre históricamente estuvieron llevados a los hombres. Y yo creo que es un poco ahí donde hay que, como eso, empezar a vernos, o empezar a pensar, digamos, cómo generar más inclusión, cómo empezar a generar más diversidad de entrada. Pero solamente quien estuvo en ese lugar va a incluir y va a generar perspectiva, digamos. Porque si no es como que quien estuvo en un lugar, quien está en el lugar del privilegio, está en un lugar de mucha comodidad, y cuesta mucho salir de los lugares de confort. Cuesta muchísimo. Es cierto. Y a veces hay fuerzas para que quienes están en esos lugares de comodidad puedan sentir la incomodidad que los demás a veces estamos sintiendo y se puedan, o estamos todos incómodos o subimos todos con vos a estar tan cómodos como vos. Digamos, que creo. Me parece que estamos más cerca de ponernos todos y todas incómodos en este tiempo que vivimos, tratando de hacer esa deconstrucción de la cual se habló, ¿no? Volver, revisar cómo estamos haciendo las cosas para que la organización sea diferente, sea más equitativa, más igualitaria, ¿no? Para que atienda esta construcción colectiva de la cual hablabas antes. Mirá, hay un fragmento muy pequeñito de uno de los cortos que vi, donde habla una mujer de la calle, se entrevista a personas que viven en la calle y ella dice: poseo la nada que tengo. Me impactó mucho porque el andar más liviano y en todo caso un poco más atentas y atentos a contemplar lo que hay en este universo que habitamos, quizá también sea parte de ese nuevo paradigma para el cual debemos deconstruirnos y volver a construir ese andar, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, tiene que ver con las lógicas, creo que estamos inmersos y que de a poco estamos como empezando a quebrar esa estructura. Es muy muy fuerte esto que me decías de habito, la frase esta que tirabas del cortometraje, y me llevó a pensar, o me llevó a preguntarme si esta persona habita la calle por decisión propia o por las vicisitudes de la vida, digamos. Tipo, nadie elegiría por motus propio vivir ante la precariedad misma, ante la nada misma. Pero quizás por esta persona la perspectiva también de habitar el mundo, ¿no? Y del desapego. Es algo que también tenemos que empezar a practicar un poco, porque estamos tan bajo la cultura del apego, que tiene que ver mucho y vinculado a lo que es el consumo, dentro de lo que también son cosas que están vinculadas al sistema capitalista, digamos. Y pienso eso, cómo también empezar a habitar desde el desapego, de entendernos sin sentido de pertenencia, sin sentido de propiedad privada, digamos. Más allá habitamos el planeta Tierra, no, pero esta parcela es tuya, de acá para allá es tuyo, de acá para allá es mío. Y de acá para allá vive una persona en situación de calle, pero estamos viviendo en el planeta. Yo de puertas para adentro tengo agua, tengo una cama caliente, pero de puertas para afuera, bajo la misma tierra que piso, hay una persona durmiendo en situación de calle.
Entonces también Macarena... creo que sí. No, termina por favor la frase. No, eso, empezar a habitar desde el desapego y desde dejar de mirarnos el ombligo. Vamos a lo mismo, digamos, a mirar un poco más. Eso. Sí, no, yo quería recordar a quien se va sumando a la transmisión de esta mañana que están escuchando a Macarena Rodríguez, que vive en Posadas, es gestora y directora de cine. Hoy está acá en Oberá, en este Festival Internacional de Cortos. Y bueno, estamos recorriendo el mundo de los grandes desafíos que nos presenta el siglo XXI. Y Macarena introducía el tema del desapego, central para poder entender ese desafío y todo lo que evidentemente por la estructura que poseemos, esa pauta cultural que traemos, todo lo que implicará trabajar eso. Pero bueno, lo primero tiene que ver con entender esta necesidad, con empezarla a practicar y un poco lo que decía antes Maca, ¿no? Juntarnos, hacerlo de un modo amoroso, abrazar ese nuevo paradigma, porque es un paradigma del buen vivir. No estamos en un paradigma que nos garantice el buen vivir, y yo me animo a decirlo, parece jactancioso, en nombre de todos y todas, porque cada uno que está escuchando la radio, cada una, sabe que no estamos viviendo de un modo adecuado en relación con todo lo que nos rodea. No estamos habitando ese espacio con la amorosidad que hace falta, no nos estamos vinculando entre nosotros y nosotras con esa amorosidad. Te quería preguntar en el final, Maca, ¿de qué va tu proyecto de largometraje, el proyecto Mila, y por qué se llama así? Bueno, Mila es una niña trans de preadolescente que vive en la ciudad y que pierde repentinamente a su madre y por ende se tiene que ir a vivir a un pueblo del interior de Misiones con su abuelo, Néstor, ya de 70 y pico de años, digamos. Y sucede dentro de un pueblo del interior de Misiones que se rodea con el río, digamos, ahí en la frontera. Y a Mila le toca habitar este nuevo escenario, a su vez transitando el duelo de su madre y a su vez volviendo a reencontrarse con su abuelo, digamos, a quien no ve hace varios años. Y la película retrata prácticamente ese momento de encuentro. Y cómo este encuentro, cruzado por diferencias generacionales, cruzado por diferencias de escenarios, retrata ese momento de encuentro entre Mila y su abuelo, digamos. Y bueno, sí, a Mila obviamente que le modifica y le cambia, y creo que encuentra el único lugar donde logra encontrar realmente un cobijo es en la naturaleza, que es algo que ella no puede encontrar en la ciudad. Empieza a habitar el borde del río, empieza a habitar el monte, empieza a vivir bajo copas de árboles, y eso obviamente te cambia la perspectiva, porque estamos hablando de que va a vivir a un ambiente mucho más diverso. La ciudad también es diversa, pero diverso entre poder contemplar cómo habitan otras especies, inclusive, digamos, esto que nombrabas hoy, los pajaritos, los animalitos, estar a coexistir también con eso otro. Bueno, hasta ahí puedo contar un poco de Mila. Es un proyecto que está todavía en desarrollo, resultó ganador del concurso Glaser del 2020. Y bueno, esperamos que el Instituto Nacional de Cine tenga muchos años más para que esta película pueda realizarse. Está bueno lo que decís, porque estas son las inversiones necesarias, ¿no? Cuando hablamos de la construcción de ese nuevo país, necesitamos invertir en cine, en poesía y de algún modo en retrato del sol, ¿no? Que nos cobija. Y ese de algún modo es el perfil con el cual se identifica esta directora de cine, Macarena Rodríguez, con la cual estamos hablando. Cine, poesía y sol. ¿Por qué pusiste eso en tu perfil?
cine, poesía y sol, sí, tal cual. Y bueno, son un poco, la poesía creo que es un lugar de cobijo, al igual que el cine. Y a su vez también creo que milito varias causas. Y el sol, porque soy sol, digamos, creo que todos somos sol. Ahí sería sin él, lo honro. Gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y bueno, lo mejor para hoy terminan, hoy los encuentros, hoy termina acá en la Plaza San Martín y vos arrancás en un rato una actividad, ¿no? Totalmente. Bueno, en principio agradezco también todo para estas reflexiones tan necesarias. Sí, hoy a las 14 horas tenemos un encuentro Mutar, porque también formo parte de una colectiva de autoconvocados que se llama Mujeres y Diversidades, Trabajadoras del Audiovisual en Red. Y bueno, hoy a las 2 de la tarde en esta carpa tenemos una charla donde vamos a empezar a hablar sobre espacios de liderazgo con perspectiva de género y espacios de con perspectiva de género y diversidad. Así que ahí vamos a estar de nuevo las lógicas. Y en un rato, a las 9, un plenario del foro Entre Fronteras, porque hay acá personas de Paraguay, de Brasil, bueno, por supuesto de acá de la Argentina también y de Uruguay. Así que, bueno, gracias, nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Chao. Macarena Rodríguez, gestora y directora de cine, vive en Posadas, Misiones, hablando de la empresa que nos anima. Estés donde estés, no importa el lugar donde vivas ni qué hagas, este es el tiempo de empezar a andar, y como decía Maca, de empezar a andar de un modo colectivo, para lo cual vamos a necesitar entrenar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.